Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincianet Pagos Online de la manera más simple y participá todos los meses por importantes descuentos en tus próximos pagos. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco, sin coordenadas bancarias, clave home banking ni token. Sin vueltas, rápido y seguro. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 187 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andan todos y todas? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Bien. A 20 años de una fecha emblemática de la historia contemporánea argentina. Estamos hablando diciembre del año 2001. Esa fecha fatídica, un parteaguas al cual nadie quiere volver. La caída del gobierno de Fernando de la Rúa y los días posteriores, la caída del sistema bimonetario llamado convertibilidad, que se había aplicado en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, con todas las consecuencias políticas y fundamentalmente económicas y sociales que había traído eso. El fin de una era y el comienzo de un nuevo ciclo político. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. 20 años después, ¿qué queda? ¿Qué sedimenta de aquella experiencia, tanto en el inconsciente colectivo social, masivo, como en la élite de los que estuvieron en aquel momento y todavía en algunos casos perduran? O ellos o sus ideas. Tanto es así que muchos de los actores contemporáneos al debate de la crisis de diciembre del 2001 están presentes, ¿no? El endeudamiento, Cavallo, el Fondo Monetario con su protagonismo y demás. En este episodio de Truco Gallo habla alguien que no suele hablar muy seguido y que ha tenido un papel protagónico en aquellos días, en aquellas semanas, en aquellos meses. Militante, peronista, intendente de la localidad de Hurlingham, luego fue ministro de Seguridad en la emblemática provincia de Buenos Aires con Carlos Rucauf, y también ministro de Seguridad en esos gobiernos cortos
tropicales de la última semana de diciembre, Adolfo Rodríguez a Ramón Puerta, Eduardo Camaño, hasta desembocar en la estabilidad de Eduardo Duhalde, como ministro de un lugar central en la Argentina como el Ministerio de Seguridad. Vamos a conversar en este Truco Gallo con el doctor Juan José Álvarez. Muchas gracias, Juan José, por tu tiempo. Gracias, Daniel. Saludos, un abrazo a todos. Sí, además me tocó la provincia por segunda vez con Solá, y me tocó que fue también duro, bravo, fue ministro en la ciudad después a los días de haber sucedido lo de Cromañón. Ministro de Seguridad post-Cromañón aquí en la Ciudad de Buenos Aires con la gestión de Aníbal Ibarra. Así es. 20 años después, ¿cuáles son los recuerdos, las imágenes más precisas que tenés vos, que fuiste un protagonista? Pues estabas ahí en los episodios del 19 y 20 de diciembre. Vos eras, sin ir más lejos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde se estaban produciendo los saqueos, el comienzo de las movilizaciones y demás, sí. Juan José. A ver, los recuerdos son muchos. Toda esa época pasa muy rápido, ¿no? A veces, porque yo pasé de ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como era el 20-21 de diciembre, a pasar a ser secretario de la Nación de Seguridad, secretario de Seguridad el 23, y después, bueno, todo lo que vino después, y ya al año siguiente con Duhalde. Así que a veces hay que hacer un poco de memoria, porque no me acordaba qué día era cuál, porque todo sucedía tan rápido, todo era tan vertiginoso, y todo tenía tintes dramáticos, así que es bravo, digamos, conservar en la memoria eso, ¿viste? Si uno tiene una autodefensa, y es algunas cosas tratar de no digo olvidarlas, pues no se pueden, pero minimizarlas. El 21 de diciembre fue no solo para mí, creo que además ni siquiera es tan importante como fue para mí, sino para la gente, para la Argentina. Entreabrió la puerta al infierno. Esa es la sensación que yo tuve y tengo. Vos eras secretario de Seguridad y siempre se miró, quiero que esto me lo valides o no, como que el epicentro del conflicto siempre fue el Gran Buenos Aires. Y uno, cuando repasa un poco la historia, también sabe que hubo episodios dramáticos en Rosario, estuvo muy tensionada Paraná, hubo también saqueos en algunas otras provincias como Mendoza, pero siempre miramos como que el epicentro fue el Gran Buenos Aires. Primero esa pregunta, y después, ¿qué ocurrió en esos días en el Gran Buenos Aires? ¿Qué es lo que vos recordás que ocurrió? La respuesta a eso es la siguiente. Es obvio que el Gran Buenos Aires, por volumen, por su cercanía a la capital, por una cobertura que tiene de los medios, siempre tiende a ser noticia. Pero lo que vos planteás me parece que es esencial para entender el proceso político. Los conflictos, intentos de saqueo, movilizaciones, algunas de ellas con dosis complejas, como fue el caso de Mendoza primero y de Paraná, sucedieron antes que en la provincia de Buenos Aires. Y esto lo remarco porque eso desmiente que esto fue una cosa generada en la provincia de Buenos Aires y con una intencionalidad política que era perjudicar el gobierno radical, el gobierno de la Alianza, el gobierno nacional. Y yo creo que en realidad uno de los graves errores que se cometen es justamente no haber prestado la debida atención a lo que estaba ocurriendo en provincias que, bueno recordarlo, no estaban en manos del peronismo, sino que estaban en manos de la misma alianza de gobierno. Entonces ahí me parece un tema que es central. Obviamente, eso repercute, contagia, se vuelve a dar con mucha fuerza en el Gran Buenos Aires. Ya había pasado, y por eso digo se vuelve a dar, ya había pasado, si ustedes recuerdan, en épocas de Alfonsín. El Gran Buenos Aires también fue un epicentro de una situación muy conflictiva. Gobernador Cafiero. Y vuelve a darse en el 2001. El 19 de diciembre nosotros empezamos a ver movimientos muy inorgánicos, ya a la madrugada del 19 de diciembre.
Yo soy advertido por el jefe de la policía muy temprano ese día que había habido algunos conflictos en Mar del Plata. Durante el día me avisan de conflictos ya con las características que tuvo, digamos, a la noche, con saqueos, con violencia, que se inicia, o por lo menos esa es la primera noticia que nosotros teníamos, en el límite entre San Miguel y Moreno, y a partir de ahí todo lo que se vivió ese día 19 de diciembre, que fue muy fuerte, muy terrible, y por eso lo estamos también recordando. Ahí creo que yo tuve un gran apoyo del gobernador Rucauf, lo tengo que decir. Rucauf se ha hecho, además, políticamente, digamos, él está posicionado como una persona que defiende políticas de seguridad más duras, por llamarlo de alguna manera, más firmes. Sin embargo, en esto coincidimos plenamente que había que tener una extrema prudencia frente a lo que estaba ocurriendo y que debía ser abordada de una manera muy distinta como abordan las policías normalmente los conflictos y la cuestión de la seguridad. Sí. Y en esos episodios que empiezan a registrarse en Mar del Plata, después San Martín, San Miguel, Moreno, después se multiplican y se ramifican. Hay en zona norte, en San Fernando, pues en zona sur también tuvimos, en todo el Gran Buenos Aires. ¿Cuál es la primera configuración del perfil de los que participan o intervienen o motorizan esas acciones? ¿Hay motivación política? ¿Es una cuestión más de no en los primeros movimientos que nosotros detectamos, las primeras cuestiones a las cuales tenemos información más o menos buena, hablaba de una cuestión espontánea, de gente de los barrios, que por supuesto, una vez que comienzan, se mezclan, se confunden, y aparece punteros políticos, aparecen delincuencia barrial, después se mezcla todo, pero inicialmente no. Inicialmente tenía un componente de gente de barrio, no orgánico, digamos, eran grupos pequeños, y después sí, obviamente cuando se abre la puerta o se rompe la puerta de supermercado, de un comercio de proximidad, después entra de todo, digamos, y entra el que busca comida porque tiene hambre y el que se lleva el televisor. Eso después lo vimos todo por televisión, no hace falta que lo remarquemos mucho, pero inicialmente no era así. Después hay como otro punto crítico cuando se recuerda el relato, las precisiones, los movimientos, que es cuando los episodios del interior, del Gran Buenos Aires, empiezan de alguna manera a migrar hacia capital. Y ahí sí hay un componente, si se quiere, más político, porque está todo muy centralizado en aquella movilización que se inicia en la zona del oeste, ahí en Moreno, y que después termina de alguna manera poniéndose al frente el que era el intendente en ese momento, Mariano Güez. Ese también fue tomado como un episodio muy en esta lectura que decías vos fue armado por el peronismo para voltear a De la Rúa. Volvemos a lo que dije al principio, porque me parece esencial. Esto no comenzó en la provincia de Buenos Aires, sino que comenzó en provincias que tenían el mismo color político que la alianza gobernante, así que, y bastante horas antes, la suficiente como para poder haber tomado prevención sobre eso. Segunda cuestión, me parece que no hay nada de sorprendente, por eso nosotros habíamos ya tomado previsiones que estas cosas repercutan en el Gran Buenos Aires por las características propias del Gran Buenos Aires, su masividad, sus altos índices de pobreza, todo lo que conocemos y sobre todo vos, Pablo, conocés muy bien. Así que, digamos, esta cosa de que fue armado, además una cosa armada que comienza en provincias que no son peronistas, que se mueven miles de personas y que nadie tiene información previa de esa, me parece un poquito descabellado, me parece un poquito raro, parece una justificación ex post de cosas que no se hicieron cuando se debieron haber hecho. Día 19, gran conflicto, y el día 20, 19 a la noche, yo tengo
tengo una reunión en el Ministerio del Interior de la Nación, donde ahí se nos anoticia de que el presidente de la Rúa iba a decretar el estado de sitio. Y el día 20 sucedió todo lo que sucedió, en contra, me parece, de muchas previsiones que suponían que el conflicto estaba básicamente localizado en la provincia de Buenos Aires y que no iba a tener la ramificación, la manifestación, el impacto que tuvo en la ciudad. Cosa que, por otra parte, también agrego, era bastante previsible porque sabemos que el grueso de las protestas en la Argentina, cerca de la ciudad de Buenos Aires, terminan en la Plaza de Mayo. No entiendo por qué alguien pudo pensar que podía haber sido de otra manera. Eso te iba a preguntar, digamos, que vos decís que había cierta, o detectaste en ese momento, recordás, que había cierta percepción del gobierno nacional de decir, bueno, esto es un problema que queda en el conurbano, que lo resuelva el conurbano, a nosotros no nos va a llegar. Yo no sé si eso eran todos los miembros, los ministros, los funcionarios importantes del gobierno nacional, pero no me cabe duda que eso estuvo en la cabeza de muchos, eso no me cabe ninguna duda. Porque además, digamos, si vos mirabas la situación y la mirabas solamente desde el 19 de diciembre, eso hasta ese día parecía que era así. La ciudad se podía, con criterio de algunos, se podía de alguna manera blindar de ese problema. En la práctica vimos que eso no fue así, lamentablemente eso no fue así. Recién estabas relatando la situación, Juan José, tanto que no comienza en la provincia de Buenos Aires, comienza, yo recuerdo, fundamentalmente en las afueras de Rosario. Dicho sea de paso, hay ahí un puente histórico con el estallido de la caída del gobierno de Alfonsín, donde también comienza en Rosario. Casualmente hay dos lugares ahí, ¿no? Rosario y Moreno, ¿no? Como la calma que preanuncia la tormenta de lo que sucedió después. Y quiero traer al presente el discurso de Cristina Fernández el viernes pasado, el 10 de diciembre, frente a la multitud en la playa de Mayo, haciendo referencia que los programas aplicados por el Fondo Monetario Internacional, tanto el de Alfonsín como el de la Rúa, le dieron el empujón final para generar una crisis institucional, ¿no? Porque la verdad que ha tenido un protagonismo muy grande, tanto en la caída de Alfonsín como en la caída de la Rúa, la actitud del fondo y lo que se está debatiendo, ¿no? La crisis de la deuda, el ahogo fiscal y entre otras cuestiones, con situaciones muy dramáticas, ¿no? Ambos con un estallido y los saqueos. En el 2001 también a otro presidente radical el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos. Traído al presente, ¿no? La situación es absolutamente diferente en muchos aspectos, ¿no? Hay un nivel de contención social por parte del Estado que en el 89 no existía y en el 2001 no existía. Traído al presente, 20 años después, digamos, la Argentina nuevamente debatiendo, hay ajuste, no hay ajuste, el Fondo Monetario, de hecho hasta se empieza a debatir de vuelta el tema de la dolarización, hay algunos sectores que lo plantean. ¿Qué análisis haces 20 años después que el debate esté tan contemporáneo, que de alguna manera el 2001 no es historia, sino en un punto presente también? Bueno, primero precisiones económicas no voy a hacer, y menos estando Alfredo, que es un experto y es un gran economista y que tiene más información y por supuesto mejor formación para hacer un análisis de esto. La situación es distinta, entre otras cosas, por lo que vos dijiste, si agrego, porque además ya pasó el 2001, con lo cual todos estamos, o por lo menos los que tenemos cierta edad, también es cierto que hay chicos que votaron el otro día y no habían nacido en el 2001, ¿no? Pero todos tenemos presente de una manera lo que fue el 2001 y todos nos vamos de eso, no queremos estar ni cerca de eso.
La situación es objetivamente distinta y al ser objetivamente distinta no veo por qué los resultados debieran ser parecidos. Primera cuestión. Pues si no cementa mucho el del 2001 y todo termina pareciéndose al 2001 y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por suerte, eso no es cierto. Por suerte estamos lejos, muy lejos de aquello. Ahora, obviamente que las situaciones económicas como la que estamos viviendo y la que seguramente va a tener que vivir el país a partir de la resolución del tema de la cuestión con el Fondo Monetario, sin duda que tiene un impacto que, repito, Alfredo lo va a explicar 1.000.000 de veces mejor que yo, lo explica 1.000.000 de veces mejor que yo, hay una columna, opinión muy buena de él hace unos días en página 12 al respecto. Digo, volviendo al tema del 21, digamos, no veo, digamos, en qué punto esto se une. Ahora, esto no quiere decir que crisis anteriores, inclusive al 2001, y crisis posteriores al 2001 no han sido crisis desde lo económico enormemente graves. Lo que pasa es que el 2001 además tuvo un componente de violencia, tuvo un componente de una participación en la calle muy fuerte de las clases medias. Yo creo que ahí además se rompió una cosa que fue el sueño de muchos argentinos, básicamente de clase media, que tenían un peso o tenían un dólar. Me parece que todo eso generó también una profunda frustración, una frustración además que encuentra, digamos, en la clase política el chivo expiatorio, en muchos casos con bastante responsabilidad para hacerlo, ideal para esa frustración tan enorme que fue el 2001. El 2001 tenía no solamente un componente de pobreza, de injusticia, que Argentina no es nuevo, tuvo la irrupción en la calle y con actitudes violentas de clases medias, una clase política muy debilitada. Yo creo que en un raconto serio de cómo fue el 2001 hay que poner cuál era la situación política, un gobierno que había tenido la renuncia de su vicepresidente, que había perdido fuerte apoyo interno, muchas cosas que se fueron dando para que se genere una especie de tormenta perfecta. Ahí, Juanjo, para cerrar por lo menos el episodio hasta la renuncia de la Rúa, para reconstruir un poquito, hagamos una especie de viaje a aquellos días, y como vos dijiste, algunos lo experimentando ya siendo periodistas, otros no habían nacido, los que escuchan el podcast, los que nos siguen, los demás, los que están detrás de esta historia, otros lo han leído. Ahora, posicionémonos un poquito allá. El clima político, los actores, ¿quiénes intervenían en toda la dinámica esta? ¿Y a quién recordás vos en aquel momento de los gobiernos? Hablaste de Rucauf, no hiciste ninguna mención específica de la Rúa, había mucha mirada con que de la Rúa en ese momento estaba como zombie, como groggy, digamos, como que le faltaba reacción. ¿Qué recordás de ese tiempo? Rucauf porque era el día 20 específicamente, porque era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la cual yo era el ministro. Está claro que hubo relaciones, además, que son relaciones personales que cada uno de nosotros tiene en función de su vida política. Yo conversé de estas cosas con Becerra, que era secretario de la CIDE en ese momento, con Enrique Nosiglia, Juan Pablo Bailac, que era el vocero del presidente, con el cual teníamos una relación personal, con Mestre, con Matov, obviamente, sobre todo el día de la reunión en la Casa de Gobierno, donde, repito, ahí nos anotician de que el presidente había decidido decretar el estado de sitio. ¿Vos advertías que era un error eso? ¿O advertían ustedes que era un error? A ver, por lo menos voy a hablar por mí, no voy a hablar por el conjunto porque no sé exactamente, pero a mí me parece que esas medidas son más fáciles de decretarlas y después es más difícil cumplirlas, con lo cual entras en una situación muy compleja, porque amenazás con una situación muy dura, que además es de difícil cumplimiento. Pues, por otra parte, es una medida que en la práctica duró 24 horas. Así que no se llevó, a cabo. No se llevó a cabo. Fue la última acción de la Rúa el día 21 que vuelve a Casa Rosada. Por eso, sí, eso es bueno también recordarlo por otra cosa, ¿no?
porque el recuerdo también es el recuerdo del helicóptero que se va de la casa de gobierno, de la Casa Rosada. Que lo que no se recuerda tanto es que al otro día el presidente volvió a, entre otras cosas, derogó el decreto que había firmado respecto al estado de sitio. Y hay otra pregunta, la renuncia, más allá de que después volvieron a haber episodios, ¿la renuncia per se de él sirvió para desactivar mayoritariamente la tensión? No, a ver, obviamente que el pico se dio el más dramático, digamos, el que más recordamos, el que más nos impresiona, sucedió en la Plaza de Mayo el día 20 y eso no volvió a suceder. Así que desde ese punto de vista, está claro que todo lo que vino después fue en todo caso menos dramático que esas horas que se vivieron en la Plaza de Mayo. Ahora, la situación social, la conflictividad, no se agotó el 20 ni 21, ni el 22 ni el 23, digamos. Yo no sé hasta dónde vamos a llevar, digamos, esta nota de hoy, hasta qué días, pero está claro que los días siguientes tampoco fueron días fáciles, ni mucho menos, ¿no? Hubo cambios de presidente cada 24 horas, conflictos, manifestaciones masivas. Lo que siguió tampoco fue fácil, ni mucho menos. A mí me gustaría poder saber y que puedas transmitir, no ya después de 20 años y qué es lo que uno piensa en aprendizaje, sino qué es lo que debatía en ese momento la política. Y la política, que digo, el peronismo y el radicalismo a la vez. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que analizaban sobre la situación social? Porque claramente, digamos, hubo una rebelión social a partir de una crisis económica que comenzó la recesión en agosto del 98. Digamos, tuviste el estallido ahí. ¿Qué es lo que hablaban ahí? Porque hago esta pregunta, pero hago el contexto, porque lo recuerdo. El gobierno de Menem termina con el grupo del SEMA manejando economía, Roque Fernández, Pedro Pou. Después, en el gobierno de la Rúa, que es un gobierno de economistas, todos eran economistas, digamos, para mí algo patético, pero bueno, esto no tiene importancia, pero eran todos economistas, en diferentes áreas y en ministerios, pero también en tema de desarrollo social estaba una persona del SEMA, Carola Pesino. Digo, no lo pensemos como hoy, porque hoy hay una red de protección, digamos, para mí una de las más importantes que hay en América Latina, y por eso coincido con lo que decís, no se puede pensar y decir, o puede haber un 2001. Pero, ¿qué hablaban en ese momento sobre el tema social, sobre la necesidad de, o no, de hacer medidas de protección social? Porque, y ahí hago un salto y ayudo un poquitito, digo, recién Duhalde instala el plan jefes y jefes de hogar, pero eso ya pasó después. Pero en esos momentos, 99, 2000, 2001, estalla todo, ¿qué estaban mirando la política, los políticos? Depende quiénes, yo no voy a generalizar, pero ahí yo tengo la visión no de haber sido el ministro en la provincia de Buenos Aires en esta fecha, sino haber sido antes en este periodo que vos remarcás, intendente de un distrito del conurbano. Nosotros teníamos una fuerte presencia en lo social, muy fuerte presencia en lo social. No te olvides, más allá de después puede discutir, obviamente, cuán eficiente o no fue, había un plan en la provincia de Buenos Aires que ya venía desde lejos de la época de Duhalde, con en su momento con las manzaneras y demás, donde trabajábamos muy fuerte, entendiendo que esa era la problemática. Era la problemática en ese momento, fue la problemática, y yo coincido con vos, que hizo estallar todo el sistema de funcionamiento de la Argentina, que lo rompió en mil pedazos, y sigo creyendo que es el problema que debemos atender hoy. Con lo cual, no ha cambiado eso. El tema es las prioridades que le das. Nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, desde el conurbano, en el caso nuestro, en Hurlingham, hicimos una tarea. Hicieron quienes trabajaron en esto, no es mérito mío, es mérito de quienes lo llevaron adelante, una tarea realmente impresionante, aunque insuficiente. Pero, por ejemplo, ¿eran planes específicos de la provincia, planes específicos de Hurlingham, la provincia? Planes específicos de la provincia. Entregar alimentos, era entregar plata. Era bastante más que eso. Bueno, a ver, en algunos lugares se hizo mejor, o era más fácil o más factible hacerlo, en otros peor.
Nosotros hacíamos un seguimiento, nosotros no es que venía un chico a pedirnos zapatillas, le dábamos las zapatillas y nos sentíamos conformes. Nosotros decíamos, este chico que no tiene zapatillas, este chico no ha comido, este chico que no ha comido, este chico no ha estudiado, este chico que no ha estudiado. Hacíamos un seguimiento muy fuerte, intentábamos darle un nivel de contención, iba más allá de la demanda inmediata. Teníamos relevados las familias con mayor cantidad de problemas, no solamente problemas económicos, sino chicos que tenían serios problemas familiares. Y se hizo un abordaje, o intentábamos hacer un abordaje, lo más integral posible. Lo que yo quiero decir con esto es que para nosotros, bien hecho, mal hecho, no era un problema más, no era un problema tangencial de los tantos que teníamos. Tenemos que arreglar los pozos, teníamos que, juntar la basura, arreglar luces y encargarnos de esto. No. Esto, el caso nuestro y el de muchos colegas intendentes, era la prioridad, la atención primaria de la salud. En el caso de Hurlingham, nosotros tuvimos un reconocimiento por alguna experiencia que hemos hecho en un seminario que se hizo en Cuba respecto de nuestras políticas en materia de atención primaria de la salud. Ahora, la sensación que uno tiene, y ya me corro un poco lo que estamos hablando específicamente de las fechas, Alfredo, es que desde los estados subnacionales uno puede hacer un esfuerzo grande, pero nunca es suficiente. Y digo más, inclusive desde el Estado Nacional, si las políticas económicas no acompañan. Digo, si no es una especie de gran fundación de caridad hecha con el Estado, pero que no termina de resolver el problema porque vos estás achicando el agua con un balde y te está entrando, digamos, de miles de litros por el agujero que tenés en el barco. Entonces, es una discusión más profunda, pero... En esa discusión más profunda, digamos, trato de hacer memoria haciendo un gran ejercicio después de 20 años, más de 20 años, porque en realidad estoy pensando en la segunda mitad de la década del 90, donde el tema social, las políticas sociales estaban muy marcadas por los lineamientos del Banco Mundial. A partir de que obviamente estaba el Fondo Monetario Internacional también. Y ahí la concepción que había es que, bueno, la pobreza, bueno, es con crecimiento económico, el sector privado va a invertir y a partir de ahí, digamos, vamos a ser todos felices. Lo voy a hacer muy iba a derramar prosperidad, claro, y con ella la alegría. Exactamente. Entonces, y que incluso por eso mencioné Carola Pesino, en el sentido porque, no por ella, porque la verdad ni sé en qué anda, ni me interesa, simplemente que para mí es símbolo es el Banco Mundial. Y que entonces, bueno, si hay pobreza, bueno, vamos a cuestiones focalizadas. Entonces, vamos a atender algo que puede ser, bueno, la pobreza extrema. Entonces, a lo que yo voy, y cuando yo te preguntaba, decir, bueno, la política, ¿qué respondía ahí? ¿Qué debate había dentro del peronismo? El radicalismo estaba ahí dentro de lo que es la alianza y estaban, entre comillas, y lo digo así yo, y estaban entregados a eso pensando que con la convertibilidad iba a tener lo que fue el primer mandato de Menem. Esa fantasía que obviamente le estalló todo. No era así en la provincia, inclusive las reuniones que nosotros tuvimos como intendentes, recuerdo alguna reunión numerosa de intendentes del Gran Buenos Aires con el presidente de la Nación, con De la Rúa, una reunión que hemos hecho en Merlo, con el gobernador también, obviamente. No era la situación nuestra en la provincia. En eso, en la provincia de Buenos Aires, y repito, de bastante antes de las fechas que estamos hablando, el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentó hacer de esta cuestión de mirarla de frente, no esquivar la mirada respecto al tema de la pobreza, de la injusta distribución, de la falta de atención por parte del Estado, de sus obras básicas de infraestructura, digo, para tener una vida un poco mejor o no tan dramática, cloacas, asfaltos a colegios. Ahora, lo que en todo caso, la respuesta es, se hizo, algunos lo habrán hecho mejor y otros peor, pero el problema no se descuidó, se atendió, no se esquivó, no se barrió bajo la alfombra, no se puso un lugar y dijo, bueno, acá están los 200 pares de zapatillas para los 200 chicos que tienen más problemas. No fue así en la provincia de Buenos Aires. Me parece que el gobierno nacional, yo no digo que no hayan tenido, no nos haya dolido esa situación. Ahora, políticas concretas, te lo digo habiendo sido intendente a partir del año 95,
políticas concretas del gobierno nacional hubo pocas, entonces había que hacer lo que había que hacer. Es como si yo te dijera a vos, ¿qué hiciste vos? Tú vos decís, mira, yo lo que hice fue hablar, escribir, digamos, usé todas las herramientas que estaban a mi disposición para alertar y despertar sobre esto. Y cada uno hizo lo que pudo. Como intendente hicimos lo que pudimos. Ahora, yo no podía cambiar es una obviedad, y sé que vos no lo estás diciendo, lo digo para cerrar la idea. Nosotros no podíamos modificar cosas que tienen que ver con políticas con mayúscula, políticas económicas con mayúscula, pero sí, por ejemplo, distribuir una parte importante de nuestro presupuesto a atender determinadas cuestiones. Y el fondo del conurbano que había puesto Duhalde, digamos, condición para aceptar ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso devino en obras de infraestructura muy importantes y en el caso de la mayoría de los distritos atendió las necesidades de las clases medias bajas y de las clases más humildes. Me quedo con un detalle que a veces me da la impresión que sale también del mapa, y que es la historia que vos lo mencionaste, pero a veces nos ponemos a mirar el 2001 solamente como un fenómeno de los sectores más afectados, más pobres, más vulnerables y demás, pero un componente muy importante, y yo creo que fue efectivamente clave en los términos de la reacción política, del peso político, de la repercusión en los medios, del seguimiento, de la continuidad que tuvo que ver con el corralito, digamos. Sin duda. El clima previo generó, no me acuerdo ahora cuál era la canción esa. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Claro, digo, posiblemente una cosa sin la otra es contrafáctico, pero posiblemente una cosa sin la otra no hubiese tenido la dimensión que tuvo. No, pero lo que no es contrafáctico, es que eso existió. En todo caso, eso hizo que el 2001 fuera lo que fue. Eso es un dato de la realidad. Lo contrafáctico es si hubiese faltado uno de esos dos términos de la ecuación social, no hubieras tenido un 2001, hubieras tenido otra cosa. El 2001 fue eso. Si eso se disocia, no se entiende el 2001 más otra serie de cuestiones, inclusive una cuestión que a mí me da muchas ganas de hablar y en algún otro momento, que es lo que plantea Alfredo, y es el contexto en el cual esto se da, un contexto que mira más lejos, un contexto que nos obliga a pensar más profundo. Estamos hablando de los 20 años del 2001, pero también estamos hablando de un mundo que hacía 10 años que se había disuelto, es decir, hace 30 años, se van a cumplir en una semana, un poco más, de la disolución de la Unión Soviética. El 26 de diciembre creo que fue la disolución de la Unión Soviética en el 91. Entonces, es cierto que hay que pensar en esas cosas, y esas son las cosas que en realidad, pues los políticos no trabajamos sobre abstracciones, trabajamos sobre cosas concretas en circunstancias que son, no siempre, generalmente no lo son, las más favorables para llevar adelante esa política. Por eso la construcción de mayorías, de acuerdos, en función de, digamos, en términos marxistas, de cuál es la contradicción principal. Bueno, y yo estoy convencido de que un país con una pobreza estructural que no se resuelve, que estamos discutiendo si es medio punto más o medio punto menos, es un país que es muy difícil entender que de ahí podamos consolidar una nación. El país se rompe en eso, porque hay la mitad de la población, por decirlo digamos, rápido, siente que hay un proyecto que no tiene no solamente nada que ver con él, sino que es en contra suyo. Y esto es lo que me parece que es el tema de fondo para discutir. ¿Qué pensaba, para no esquivarle a la pregunta que me hacía Alfredo, qué pensaba la clase política? Algunos, digamos, si en los hechos lo demostraban, porque también es cierto que los políticos, los que hacemos o los que hacíamos política, no es tanto lo que decimos y lo que pensamos, sino lo que hacemos, lo que obramos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires me da la impresión que con muchísimos errores, pero por lo menos teníamos claro que había que apuntar hacia ahí. Y nuestras reuniones con el gobernador de la provincia en ese momento, Duhalde, eran apuntar hacia ahí. Ese era el objetivo de las reuniones que teníamos con Duhalde. Y vinculado obviamente a obras que tuvieran que ver con eso, a sistemas de salud que tuvieran que ver con eso. Si lo hicimos o ¿se podría haber hecho mejor? Sí, claro que se podría haber hecho mejor. Pero está claro, y lo digo, creo que lo dije 5 o 6 veces, está claro que nosotros no le esquivamos al bulto ese problema, porque además es el problema.
de ese momento, fue antes de eso y lo sigue siendo hoy. Por eso uno mira con tanta preocupación, digamos, qué es lo que puede salir de un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional.